me repliego, disparo, tiro. Hecho guapería, me echo para atrás. Me hago el muerto para que vengan. Cojo los cuartos y engaño. Enveneno, tiro, disparo, distraigo, mato a otro, traiciono, fusilo. 65 años de manual. ¿Quién puede creerle algo? Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. De Raúl, en cualquier momento cambia de muñeco con un as ajustado. Ya el de Díaz-Canel se le va de las manos a veces. Ya ese muñeco huele a recambio. Que tengan moral. ¿Por qué no se sientan con el gobierno cubano en una mesa de negociaciones a hablar? Párate ahí, es eso. Ese es el libreto y ese es el plan. Y vamos a arrancar con este podcast que se ha tirado el Canelo. Porque ya la gente no se tragó lo de Gil. Y lo que siempre han hecho en la tiranía es que empiezan por abajo y van viendo si el pueblo se tranquiliza, pues entonces paran. Si no, pues le mandan uno más grande. Y en esa Díaz-Canel sabe que él tiene una candidatura grande. Primero vamos a ver del ambiente. Ellos hablan de que eso es un lugar cuasi sagrado para ellos, porque ahí se entrevistaba al tirano de Fidel y lo han ido a buscar y ahí se habla serio y con responsabilidad porque el espíritu... No, esa es la catedral del mal, ese pedacito. Vamos a arrancar con qué dijo él, qué dijo Díaz-Canel y qué dijo. Recuerden que las molestias y las protestas y el estallido del 17 de marzo vinieron después de la intervención de este ministro de Energía, cuando dijo, no, olvídense eso, aquí no hay ningún arreglo y lo que viene es apagón. Y ya la gente entendió que, bueno, pues ahora viene el podcast viendo cómo suavizan eso después de las protestas. Vamos a arrancar, George, con el resumen que nos hizo George sobre lo que estuvo hablando Díaz-Canel en su nuevo podcast. El podcast, me gustó ese nombre, que lo escuché ayer en, no sé si fue en Twitter, en TikTok, en algún lugar escuché que decía el podcast de los sin casa. Bueno, pues ya le pusieron nombre, que el cubano siempre, al cubano se le escapa una. El podcast de los sin casa. Vamos a ver en su primera entrega, el podcast de los sin casa, en qué se concentraron. Póntelo ahí, George. A partir de estos largos apagones, el apagón para el cubano, para la familia cubana, Arlene, es muy molesto, porque además el apagón nos complica todas las otras cosas de la vida. Pierdes capacidad para cocinar los alimentos. Cuando está el apagón se interrumpen los sistemas de abasto de agua porque los bombeos no se pueden realizar, entonces se prolongan los ciclos de abasto de agua y estar muchas horas y sobre todo un fin de semana bajo el apagón realmente irrita. Y a eso se le suma, bueno, toda la situación de la alimentación. Pero las autoridades salieron a explicaron. Párate ahí, de la muela, porque es que esto es lo que te dice a ti, la conciencia que tienen del crimen que están cometiendo. Nosotros hemos puesto aquí con números la inversión, ¿verdad?, desde el año 2020, 21, 22, en infraestructura inmobiliaria para el turismo. Llámese hoteles, campos, proyectos inmobiliarios, marinas, 1.500 millones de dólares. También hemos puesto aquí cuánto cuesta una generadora de electricidad, ronda los 300 millones de dólares. Si en un año gastan 1.500 millones de dólares construyendo hoteles, fincas, campos de golf, marinas, que hoy están subutilizados, vacíos, con un 15, un 20, un 30% de ocupación, ¿por qué no utilizar esos 1.500 millones en hacer 5 generadoras, sabiendo y estando consciente del malestar que le trae al cubano no tener electricidad? Entonces ya eso ya empieza diciendo que tiene la gente razón en no creer, porque no hay voluntad política en un gobierno totalitario donde no hay que pedirle permiso a nadie, donde si a Raúl le da la gana, en vez de mandar a hacer hoteles, fincas, campos de golf, marinas, en vez de hacer eso, en vez de comprar taxi o carros para el turismo, si en vez de hacer eso, en vez de comprar patrullas, en vez de comprar brigada o equipamiento para brigada antimotín, si en vez de hacer eso,
hubieran construido, reparado, actualizado, dado mantenimiento a la generadora de electricidad, no tuvieran apagones hoy los cubanos. Entonces ellos son conscientes. El que tomó la decisión de coger el dinero para desarrollar el turismo bajo las compañías que llámense sociedad anónima, son de ellos privadas, sabía que eso le iba a quitar la posibilidad de dar mantenimiento a una generadora de electricidad que hoy revienta porque de los 80 tiene el mismo pistón ruso, la misma correa checoslovaca. Entonces, quien tomó esa decisión, sabiéndolo Díaz-Canel, es un criminal que merece que hoy, bueno, merece la horca, porque ni balas hay que gastar en ese, pero merece que hoy la gente salga y se lo cuestione, mínimo que se lo cuestione. Nos construyeron un 11 de julio virtual en toda la narrativa. En toda la narrativa mediática esta de desprecio, de odio hacia la Revolución Cubana. Párate ahí. El 11 de julio dice el designado, dice el muñeco de Raúl Castro. Ahí es que está hablando de Raúl Castro, ustedes lo saben, ya lo hemos dicho. Hay quien le resultó chocante mi descripción de cómo funciona la relación de Raúl Castro con Díaz-Canel, pero me gusta que se acomode al oído. ¿Cómo funciona la relación de Raúl Castro con Díaz-Canel? Pues él le introduce toda su mano hasta el codo, por el ano a Díaz-Canel, hasta que le asume, le controla la nuca y con la parte de arriba y la parte de abajo hace que Díaz-Canel parezca que está hablando, pero el que hable es Raúl. Es así que funciona. Gráficamente, imagínatelo, para que veas qué tanto respeto pueda merecer esta persona. Bueno, pues dice él que el 11 de julio fue virtual. Entonces son virtual los más de 1000 presos políticos. Entonces son virtual el sufrimiento de las más de 1000 familias. Entonces es virtual el sufrimiento de los hijos, de los padres, de los esposos. Algunos hasta se casaron en la cárcel. Están esperando concebir un hijo estando en pabellón cuando se lo permite. Eso es virtual. El sufrimiento del cubano para ellos es virtual. No pasa, no funciona. Cierra los ojos, todo funciona en tu cabeza. El mundo no existe. Es filósofo Díaz-Canel. Él es filósofo, él niega la realidad. No, si tú cierras los ojos y eres creativo, resistes. Bueno, pues lo que está pasando en Cuba, dice él que es virtual. Es virtual el hambre, es virtual los atracos, la inseguridad, es virtual la delincuencia, es virtual la droga, es virtual la desesperanza, la falta de futuro, es virtual la emigración por donde sea. Todo eso es virtual para él, porque esa es la Cuba virtual. La Cuba real es la que dice él y la que él va a defender en su podcast. Dicho de otra manera, bombas silenciosas para socavar nuestra economía, ahora apoyados con lanzamientos de cohetes mediáticos. Yo creo que esa es la manera en que podemos describir cuál era la situación en Cuba el domingo 17 de marzo. Párate ahí. Miren, señores, esto tiene que romper, con lo que voy a decir ahora, pretendo romper una narrativa que mucha gente en su ego lo aplaude aquí, de este lado, porque se quiere anotar. No es verdad que esta pelea mediática comenzó ahora con la internet. No es verdad. Antes que existiera internet, había periodistas, comunicadores, activistas, luchadores por todos los medios y las plataformas, por televisión, por radio, por periódico. Muchísimo más preparados, muchísimo mejor informados que nosotros. Y además que eran testimonios vivos porque también lo sufrieron. Yo hablo en tercera persona, ellos hablaban en primera persona porque lo sufrieron. No es que esta guerra mediática comenzó con YouTube. Eso quieren ellos, que la gente de aquí lo reciba, y los de aquí quieren decir y anotarse eso como los primeros, los que lo lograron, los luchadores del internet. No, antes de internet estaba la radio y con la radio la televisión. Si no, entonces busquen ustedes tantos nombres, tantas personas que llenaban Miami, eran mares. Era un mar de personas en Miami convocados por ellos, por la radio, por la televisión, por el periódico, por la prensa escrita. No es verdad que esto comenzó ahora. Eso ellos quieren que tú lo recibas. Y en tu ego y en tu megalomanía, decir yo soy el rey, el que cree todo. Todo comenzó conmigo, todo muere conmigo, todos son mis discípulos. Allá tú si te lo crees, estás negando tu raíz.
Nosotros somos lo que ha seguido después de tantos años y tanta gente que incluso sufrieron atentados cuando se jugaba de verdad, no como con pelotica de goma como ahora, cuando se jugaba de poli de verdad, como yo quisiera que se juegue de nuevo. Lo que pasa es que los oídos maltrechos, golpeados de los cubanos ahora están más abiertos. Lo que pasa es que ellos no han podido engañar a más nadie y no tienen ya cómo engañar al cubano. El contexto eléctrico, ese día fue un día normal, igual a los anteriores, con déficit, con muchas horas de apagón, con las madrugadas completas, abiertas, como decimos nosotros, o en apagón, y no hubo mayores volúmenes de apagón que los días anteriores. Inclusive días anteriores hubo 1.500 megawatts, ese día no lo hubo. Ese día no lo hubo. No fue el peor. No fue el peor, exacto. No fue peor. Pero era un día malo. Fue muy malo. Fue un día muy ¿De malo cuántas y un día. ¿De cuántas horas? No, de 12, de 14, de 16, de 18 horas. Los hubo. Sí, los hubo. Es decir, como se dice vulgarmente, lo que habían eran alumbrones. Lo que hay es alumbrón. Y era una acumulación de días también. Nosotros estamos conscientes de eso. Ahora también nosotros estamos conscientes que la electricidad... Párate ahí. Escuchen lo que dice el ministro de Energía, por mucho que Díaz-Canel le suavice el aterrizaje. El 17 de marzo fue un día normal. Para ellos es normal que usted tenga 18 horas de apagones. Pero ahí comienza a decir lo peligroso que son los apagones. Póntelo ahí, George. Es la chispa de cualquier estallido. El presidente decía, la canasta básica, el tema del transporte. Para que haya un incendio tienen que coincidir 3 factores. Tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber una chispa. El combustible y el oxígeno está ahí, en la falta de alimentos, en el transporte, en la falta de combustible. Pero si no hay la chispa no se enciende. El agua se acumula y el cubano es capaz de coger agua y acumularla. El cubano es capaz solidariamente de ayudar al vecino cuando tenemos falta de... Ahora, la electricidad crea impotencia. Porque no se puede guardar. Porque no se puede guardar, no se puede generar, compartir. no se sabe cuándo va a venir, Ahí lo tienen. Ellos son conscientes de la irritabilidad, del malestar. Recuerden las palabras de Martí, solo contamos con el descontento del cubano. Oigan eso es lo que ellos están diciendo. Pero fíjense cómo con la normalidad para ellos de 18 horas sin corriente eléctrica, también es normal que falte la comida porque se puede acumular y repartir. Es normal que falte el agua porque se puede acumular y repartir. Es normal que falte la ropa porque se puede compartir. Pero es más peligroso la energía eléctrica porque no se puede ni acumular, ni generar, ni compartir. Así que ellos están hablando de chispa. Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Y hay evidencias, con lo que sucedió el domingo hay evidencia popular. Entonces, de inmediato se arman los clústeres que integran ¿quiénes? Los influencers. Espérate ahí, de acá. Raúl se impone, Raúl está aprendiendo inglés, habla de clúster. Ya está utilizando el Spanglish. Tan listos están para el cambio fraude. De acá, hablar palabras en inglés te dice, le traiciona a la mente a Raúl de que va a cambiar de muñeco pronto. Ya el ano de Díaz-Canel le baila a la mano de Raúl. En cualquier momento cambia de muñeco con un ano más ajustado. Ya el de Díaz-Canel se le va de las manos a veces. Ya ese muñeco huele a recambio. La gran noticia era protestas masivas contra el gobierno de Díaz-Canel. Y la gente no estaban protestando contra el gobierno. Las personas, nuestro pueblo estaba planteando situaciones difíciles que estaba viviendo. ¿Pero a quiénes se las estaba planteando? Al gobierno. Para ahí. Y aquí te dieron la... Yo sé que hay gente que le molesta y hay gente que dice, incluso alguno me escribió en privado, no importa, Manuel, cómo lo hicieron, lo importante es que están en la calle. Pues está muy bien, pero miren el resultado. Lo que le hacen vender a ellos es que el pueblo lo que fue a hablar con sus dirigentes.
escucharon a su dirigente y se fueron a la casa. ¿Te resolvieron algún problema los que te escucharon, dicen ellos, y los que te explicaron, dicen ellos? A ver, santiaguero, a ver, matancero, ¿te resolvieron algún problema? Hoy, ¿verdad? Hoy, 8 días después, ¿tú tienes la solución que tú saliste a protestar el domingo 17? Claro que no. Entonces, cuando vuelvas a salir, ¿vas a salir a escuchar o vas a tomar el poder para que la solución te la des tú mismo? Cuando vuelvas a salir, ¿vas a salir espontáneamente sin un plan, sin poder defenderte, sin ir a donde no falta lo que tú no tienes? Ahí te lo está poniendo George en el banner, ¿eh? Te lo está poniendo George en el banner. Si te metes en el partido, ahí sí hay luz. Si te metes en el Poder Popular, ahí hay hasta aire acondicionado. Métete, enciende todas las luces, prende el aire y di, este pueblo está libre, y echa a andar la generadora. O rómpele todo, para que no tengan ellos tampoco. Si tú no tienes, que no tengan ellos. No, porque ahora después, si vuelves a salir así, pues vas a escuchar una semana después que a lo que tú saliste fue a pedir que te respondieran y te explicaran. Y ahí te dicen ellos, el pueblo los quiere tanto a ellos, que lo que salió fue a preguntarle, oye, ¿qué pasa que no tengo luz? Y ellos le dijeron, no tienes luz porque ahora no hay, porque hay un bloqueo. Ah, está bien, hay bloqueo, me voy para mi casa. Dicen ellos que fue así. Claro que no fue así. Y claro que todos sabemos que no fue así. Y claro que todo el que protestó sabe que no fue así. Pero si somos más específicos, si somos más concluyentes, si no salimos para poner presos, sino para ganar, si no salimos para que te repriman, sino para defendernos, si no salimos para que venga otro, sino listo para hacerlo cada cual, bueno, le tendrán ellos o tendrán ellos menos posibilidad de buscarle esta salida de confusión a los demás. En el mundo entero pelean contra el Estado, contra el gobierno. En Cuba le van a escuchar a los dirigentes. Eso es lo que está diciendo este delincuente. No, lo está diciendo Raúl a través de su mano. Toda una falsedad, todo un montaje, toda una construcción que responde a los manuales de guerra no convencional. ¿Y la intervención? Y la intervención. Basta ya de cuentos, basta ya de engaños, basta ya de mentiras, que tengan moral, que tengan moral. ¿Por qué no se sientan con el gobierno cubano en una mesa de negociaciones? Hablar. Párate ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es el libreto y ese es el plan. Sentémonos a hablar. ¿Qué problema hay? Ustedes son grandes, nosotros pequeños. Y además estamos dispuestos a hablar y el pueblo nos escucha. Y cuando hay problemas nosotros escuchamos y hablamos. Sentémonos a hablar, por favor. Dice este descendiente, no, dice este hermano de Fidel Castro, porque el que está hablando es Raúl, el que está pidiendo a gritos, siéntense a hablar, que no sé qué hacer con mis nietos, están asustados cuando yo muera, ¿qué va a pasar con ellos? Porque sabe que se van a comer como pirañas, y la única solución para que vivan algo los descendientes de Raúl Castro es que se negocie con los Estados Unidos, entre ellos se van a comer. Entre ellos se están comiendo. Y eso es lo que viene y eso es lo que quiere. Pero este hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, pidiendo que se sienten a hablar a gritos, es el que gritaba viva cuando un hermano tan fuerte, su profesor, su protector, es su ídolo como Fidel Castro, que él lloró cuando murió, aunque lo mató él en vida enterrándolo. Porque fue Raúl el que mató en vida a Fidel, enterrándolo. El que no lo sepa, que lo investigue. Raúl le dio un golpe blando a Fidel Castro y defenestró todo lo que oliera a Fidel Castro, desde la seguridad personal hasta su familia. Y los pasó todos a un tercer o cuarto lugar, poniendo a su alrededor a sus generales, a los sufridos con los generales de Fidel, y tumbando todo lo que olía a Fidel Castro. Desde el servicio exterior hasta espionaje, hasta todo. Reventó todo lo que fuera de Fidel. Eso lo hizo Raúl Castro. Bueno, pero ahora, porque esta es la salida que siempre quiso. Vamos a negociar, negocien conmigo. No lo digo yo, porque soy general, que lo diga mi muñeco a través de mi mano. Pero ¿y qué pasó con esa revolución que decía, no los queremos, no los necesitamos? Póntelo ahí, George. Es revolucionario quien no tenga sangre revolucionaria,
quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Hoy a ellos no les importa la revolución y están negociando por su vida? ¿O la revolución está en la Casa Blanca hoy? ¿Cuál de los dos? ¿Qué pasó aquí? Si los revolucionarios ni nos quieren ni nos necesitan a los contrarrevolucionarios. ¿Qué pasó cuando llaman a un diálogo con la Casa Blanca? Por supuesto, esto es un cuestionamiento, ¿verdad? Yo creo que la lógica me asiste. ¿Qué pasó? O traicionan a los revolucionarios, como siempre, que se traicionan entre ellos porque ser revolucionario es ser traidor. O ya están tranquilos de que en la Casa Blanca hay revolucionarios como ellos que están dispuestos a prestarse a este fraude de sentar y dar una caída a través de negocios, licencias, páginas de internet, viajes, hoteles, campos de golf, importaciones, carros. ¿Cuál de los dos está pasando? ¿O están pasando los dos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cambió? Que ahora sí quieren hablar. Ponte ahí como Fidel hablaba de los gusanos, George. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Bueno, ahí lo tienen. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿O ellos ahora son gusanos también que van a hablar? ¿O ya los gusanos están mandando en este país y responden a ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué cambió? Si son los mismos, es la misma tiranía, es la misma mafia, es la misma familia. ¿Por qué en aquel momento no nos necesitaba? Ahora sí. ¿Por qué en aquel momento éramos gusanos? Ahora somos emigrantes, la diáspora, la comunidad. Díaz-Canel es parte de haber gritado cuando niño, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Después hizo que lo gritaran sus alumnos. Después lo impuso donde quiera que fue primer secretario del partido. Y ahora haciendo el muñeco del ventrílogo de Raúl, lo impone por la fuerza y dice la calle es de los revolucionarios y la orden de combate está dada. Y se dice por el comunismo seremos como el Che. ¿Y qué pasó con ese criminal del Che cuando decía al capitalismo, al imperialismo, ni un tantico así? Póntelo ahí, George. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Ahora se niega al Che Guevara? ¿Ahora se puede confiar? ¿O ya saben que con los que quieren hablar no son capitalistas y son socialistas? Y van a hablar de lo mismo, de lo que ya pactaron. Y les conviene ahora con un descontento porque siempre lo hacen. Por eso es mi problema con la protesta sin un objetivo. Porque termina siendo una estrategia de ellos para ganar terreno. Entonces ahora hay quienes del lado de acá están hablando de, mira, es que es por el pueblo, no es por la tiranía. Sentémonos a hablar. El pueblo es el que se va a beneficiar. El pueblo es el que sufre el embargo, no la tiranía. Y claro que le da pie, y claro que se activan. Y ya se activaron, ya están en eso. ¿Y qué pasó con el cuento de la picúa? ¿Ustedes se saben el cuento de la picúa? Y con esto cierro, porque yo solo le estoy respondiendo, no a Díaz-Canel. Díaz-Canel no habla. Díaz-Canel abre su ano. Esa es su función, abrir el ano. Lo que hace Díaz-Canel cuando se levanta es abrir el ano. Y cuando se acuesta, cerrarlo. Si no lo llaman de madrugada, a él lo llaman y el ano se le abre. Porque esa es su función, abrir ano. Bueno, pues a los que vieron esto, es a los que yo le digo esto. ¿Qué pasó con el cuento de la picúa? ¿Tú no te la sabes? Y le conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que estábamos pescando por ahí. Un día. Me habían enseñado el mar, me entusiasmó, y una picúa está dando vueltas y está enseñando los dientes. Entonces me voy replegando hacia el bote. Medida muy prudente. Pero la picúa se ponía más agresiva. Entonces siento vergüenza de estar
En aquella actitud de retirada frente a la picúa, viro hacia la picúa y voy para arriba de la picúa. Y entonces salió huyendo. Estoy diciendo una experiencia y les contaba, es el instinto que tienen muchos animales, que cuando ven que han desarrollado el instinto de devorarse, cuando huye la presa es cuando se envalentonan y la persiguen. Para cuando la picúa, que ellos le llaman la picúa a los Estados Unidos, venga pensando que ya ganó, ahí viene el zarpazo. Con los comunistas no se negocia. Fíjense cómo eran posturas personales, tantos años y tanta gente que no lo vio. Y tantos otros que estaban claros. Y tantos otros que se sintieron solos, que se sintieron traicionados. Por eso merecen tanto honor y reconocimiento a los que siempre lo vieron. Porque estaban claros. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que agradecérselo. Bueno, pero una postura personal. Pero una postura personal con el poder de un gobierno, de un Estado. Están haciéndole creer a sus homólogos en los Estados Unidos que pretenden vendernos, que se puede negociar con ellos, que ahora son dóciles, se están retirando al decir del tirano por prudencia, pero ellos saben por escuela, por manual, que cuando se acerquen a negociar, ahí vendrá el zarpazo, el arponazo, la traición contra el que negocie y contra los que creyeron en la negociación. No están metiendo preso a todo el gabinete de María Corina Machado en Venezuela. No hay forma de negociar con delincuentes. No son confiables. No merecen el crédito de interlocutor. No se lo han ganado. Allá tú. Yo no creo en eso y muchos no creemos en eso. Hay otros que lo saben, pero quieren anotarse el paso político. Y en ese experimento y en esa maniobra diplomática y en esa corrección política se siguen muriendo cubanos. Y se siguen ahogando cubanos. Y siguen violando cubanos. Y siguen separándose familias. Y siguen muriendo ancianos y siguen muriendo niños. En lo que los políticos siguen en su jugada correcta y diplomática de ver cómo controlan a la mafia castrista. Y la mafia castrista sigue pescando picúa como enseñó Fidel. Me repliego, disparo, tiro. Echo guapería, me echo para atrás. Me hago muerto para que vengan. Cojo los cuartos y engaño. Enveneno, tiro, disparo, distraigo, mato a otro, traiciono, fusilo. 65 años de manual. ¿Quién puede creerle algo? Pero después que se estirpe eso, como lo vamos a hacer, el que hable de un Estado, de un gobierno, que dé la posibilidad que se encarame otro tirano, el que no hable de desmembrar ese Estado a la mínima expresión, el que no hable de tapar todos los huecos a la serpiente traicionera del comunismo, el que no hable de cortarle la cabeza a la serpiente, como lo hizo San Miguel, como lo hizo la Virgen, que la pisó en Apocalipsis, el que no hable de eso, es igualito a ellos y se va también.